Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. ¿Vas a ser uno de los que abandona la fe el próximo año? Me pregunto cuántos de ustedes van a estar con nosotros el próximo año. Me pregunto cuántos de ustedes estarán en Cristo el próximo año. Sabes, en México, en el año 2000, 42% de las personas que se consideraban, se profesaban cristianas, asistían a la iglesia regularmente, por lo menos una vez a la semana. Hoy en el año 2025, solamente el 30%, menos del 30%, van a la iglesia regularmente. Ahora ponte a pensar que varias personas abandonaron la fe, dejaron de ir a la iglesia. La tasa de abandono, según una estadística, es del 10% al 15% cada año. Ahora me pregunto, ¿estarás con nosotros el próximo año? Me pregunto si eres un confundido o un convertido. Quiero que veas conmigo este pasaje de confundidos a convertidos, de confundidos a convertidos. ¿Y cómo estás el día de hoy? ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Estás frustrado, tal vez? ¿Estás confundido? ¿Estás preocupado? ¿Cómo es que estás esta mañana? Muchos de nosotros, si pudiéramos ser honestos, si nadie nos pudiera juzgar, si pudiéramos escribir ahí en un pedazo de papel y después quemarlo, si pudieras abrir tu corazón sabiendo que nadie va a leer lo que escribiste, me pregunto qué escribirías. Me pregunto si estás decepcionado. ¿Cómo describirías tu caminar cristiano? Me pregunto si estás decepcionado.
Tal vez estás en una situación de tu vida que no te esperabas. Tal vez estás en una situación que pensabas Dios te iba a ayudar y sin embargo estás aún ahí y no te respondió como lo esperabas. Sabes, si eres una de esas personas, que podrían estar confundidas, decepcionadas, no estás solo. Sabes, en este pasaje vemos a dos personas que están confundidas. Hace algún tiempo, ya algunos kilos atrás, estaba en la universidad y en la universidad donde yo iba tenían un cuadro muy grande y era el camino a Emaús. Ahora, esta pintura estaba descrita desde una perspectiva trasera, es decir, aquella persona que estaba pintando este cuadro estaba describiendo el camino a Emaús como si estuviera detrás de estos caminantes, de estos peregrinos. Y entonces quiero que te imagines a dos personas teniendo túnicas y no se distinguían bien si eran hombres o mujeres. Sabemos que uno era Cleofas, era un hombre, pero algo interesante es que la tradición cristiana describía a estas dos personas como un matrimonio, Cleofas y su esposa. Ahora no sabemos si era matrimonio, no sabemos si eran amigos. Eran dos personas que iban caminando de Jerusalén a Emaús. Estaban preparadas para el camino, su rostro cubierto por el aire, la intemperie, el polvo. Pero sabes, lo que sabemos de estas personas es que estaban frustradas. Quiero que veas conmigo el pasaje. En el versículo 14, Lucas nos dice que estaban conversando de todo lo acontecido. ¿Te acuerdas qué es lo que aconteció esa semana? Jesús fue crucificado, Jesús fue sepultado. María y las mujeres van a la tumba, no encuentran el cuerpo y ese es todo lo que había acontecido esa semana. En esos últimos días, eso es lo que había pasado. Ahora, fíjate lo que dice Lucas, estaban discutiendo, estaban platicando de todo lo que había pasado. Entonces imagínate a Cleofas ahí platicando con su acompañante y recordando todo lo Jesús estaba colgado de la cruz, cómo José de Arimatea lo bajó, cómo lo puso en su sepulcro y después cómo María fue y no encontró el cuerpo. Todo lo que había pasado era lo que estaban conversando. Pero no solo eso, fíjate en el versículo 15, hablaban y discutían. Ahora, tal vez por eso es que dicen que es un matrimonio, porque estaban hablando y discutiendo. Sabes, esta palabra para discutir es la palabra homileo, de donde sacamos la palabra homilía. Y esta palabra homilía describe a un hablar apasionado y largo. Ahora, lo que Lucas nos está diciendo es que Cleofas y su acompañante estaban hablando de forma larga y de forma apasionada. Estaban discutiendo, en otras palabras, estaban debatiendo, estaban peleándose. Estaban hablando de forma apasionada acerca de todo lo que había pasado. Hace unos días me tocó ir a Veracruz y estábamos caminando con mi esposa ahí en el malecón y veía a un montón de personas gritando. Y mi esposa espantada, le digo, tranquila, así hablan los jarochos, tranquila. Sabes, esta discusión no era porque ellos acostumbraban a hablar así. Estaban discutiendo, debatiendo de todo lo que había acontecido. Ahora, ponte a pensar en esto. ¿Por qué están discutiendo? ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué están debatiendo apasionadamente de todo lo que había acontecido los últimos días? Estas personas están saliendo de Jerusalén y se van a Emaús. De Jerusalén a Emaús son 11 kilómetros aproximadamente. Es como si te fueras de aquí, de donde estás, caminando a Plaza Américas,
¿Te irías caminando a Plaza Américas? Tal vez sí, pero bueno, esa es la mitad porque ahora tienes que regresarte para juntar los 11 kilómetros. Se duda que estas personas viajaban diariamente esta distancia. Estas personas están abandonando Jerusalén, están saliendo de Jerusalén, están frustrados con lo que había pasado en Jerusalén. Y si pudieras caminar con ellos, y si pudieras escuchar lo que estuvieran platicando, me imagino que habrían de estar expresando su decepción de todo lo que había acontecido en Jerusalén. Ahora tenían que regresar a Emaús, seguramente al lugar de donde eran, y tenían que explicarle a las personas que conocían lo que habían estado haciendo en Jerusalén. Y tenían que explicarles ahora la decepción que habían sufrido y las esperanzas rotas que habían tenido. Debían de tener que regresar a Emaús y le tenían que explicar a la gente que no tenían nada que mostrar por todo el tiempo que estuvieron en Jerusalén. Muchos de ellos dejaron negocios. Muchos de ellos fueron pescadores y abandonaron sus redes y siguieron a Jesús. Muchos de ellos tuvieron que platicar ahí con su familia que tenían que seguir a Jesús porque Jesús los había llamado y ahora regresaban a Emaús sin nada que mostrar. Y me imagino las preguntas que tenían en su mente. ¿Valió la pena? Y todo este tiempo para nada. ¿Qué le voy a decir a mi familia? ¿Qué le voy a explicar a mis vecinos? ¿Qué obtuve a cambio de seguir a Jesús? Y sabes, estas personas estaban enfrascadas en una discusión y se acerca un tercer acompañante que Lucas nos dice que es Jesús. Y lo interesante es que estas personas no notan su presencia. Estas personas estaban discutiendo. Y quiero que veas conmigo lo que sabían de Jesús. En el versículo 19 lo describen como un profeta poderoso. Y me imagino a Cleofas diciéndole a su acompañante, pero era un profeta poderoso. Pues muy poderoso, pero no puedo hacer nada para evitar esa injusticia. Pero ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo nos dijo que tenía poder para sanar a los enfermos? ¿Y qué no estás viendo que no se pudo sanar a sí mismo? ¿Qué no estás viendo que murió en la cruz? Lo llamaban en el versículo 20 la esperanza de redención de Israel. Imagina al acompañante de Cleofas diciéndole, ¿recuerdas cómo te había dicho que era la esperanza de redención de Israel? ¿Y ahora quién nos podrá redimir? Regresamos a Emaús sin un Salvador. Y antes lo conocíamos como un profeta poderoso, la esperanza de Israel. Y nuestra esperanza está sepultada, está enterrada. Y me pregunto el día de hoy, ¿eres uno de esos confundidos? ¿Estás decepcionado con Jesús? Si pudieras ser honesto, ese profeta poderoso tal vez no ha respondido muchas de tus oraciones. Tal vez no ha actuado mucho en tu vida. Tal vez has perdido el sentido de orar a Él si estás convencido que nunca te responde. Sabes, es interesante, lo llamaban la esperanza de redención de Israel.
Y los judíos estaban convencidos que él vendría a rescatar a Israel del poder romano. Entonces, para ellos, la redención de Israel era un vencedor que vendría para liberar a los israelitas de la opresión romana. Y entonces vendría en victoria. Israel entonces ahora se constituiría como el reino de Dios. Ahora sus problemas que los romanos les estaban causando desaparecerían, porque ahora Jesús se habría de sentar en el trono y su reino entonces significaba la erradicación de la opresión romana. Estaban decepcionados con Jesús como rey. Estaban decepcionados con Jesús en el trono. Quiero que veas que lo conocían como la redención de Israel y sin embargo ahora esa redención no pudo rescatarse a sí mismo. Me pregunto esta mañana si eres uno de ellos. ¿Sabes? Si su reino significa poco para tu vida, si estás decepcionado con su reino, si llegaste a la iglesia convencido de que su reino significara una vida más cómoda para tu vida, menos problemas, y al conocer a Cristo y al conocer su trono, te das cuenta que no está dispuesto a compartir su trono, que su reino significa la desaparición del tuyo. Me pregunto si llegaste a Cristo y a la iglesia pensando que entonces Él iba a facilitar tu matrimonio. Y en tu relación con Cristo ahora te das cuenta que Él ha cambiado absolutamente todo y que ahora está poniendo convicciones en tu corazón tal vez. Y que ahora tienes que acomodar tu presupuesto, tu horario, tus decisiones. Y que Cristo ahora está complicando las dinámicas de tu matrimonio. Y te llegas a preguntar entonces, ¿valdrá la pena? Me pregunto si llegaste a la iglesia porque estabas tal vez desempleado y llegaste creyendo promesas huecas de alguien que te decía que si llegas a la iglesia Dios te va a dar un buen trabajo y ahora las convicciones que ha puesto en tu corazón complican encontrar un trabajo. Me pregunto si algunos de nosotros estamos decepcionados con Cristo, con su reino, con sus promesas de redención. Me pregunto si estamos decepcionados con ese profeta poderoso que no ha respondido a nuestras oraciones, no ha transformado el corazón de mi esposa, de mi esposo. Sabes, me pregunto si el día de hoy vienes a la iglesia confundido o convertido. Creo que veas otra característica del confundido. El confundido no solo está frustrado, sino que el confundido vive en el pasado. En el camino de Maús abandonan Jerusalén, no tienen nada que hacer en Jerusalén, su vida se les acabó en Jerusalén, se están mudando a Emaús, su esperanza está enterrada en Jerusalén. Van hacia Emaús, Jesús los encuentra. Jesús los encuentra. En el versículo 17, Jesús les pregunta, ¿por qué se están peleando? ¿Qué tanto discuten? Y quiero que veas conmigo la reacción, es muy interesante. Versículo 17, se detuvieron, pararon. Lucas lo describe con un verbo bastante rápido, es como si se hubieran parado en seco. Jesús les pregunta, ¿por qué discuten? Y se paran en seco, como si no estuvieran esperando la pregunta, como que si no se hubieran dado cuenta que alguien los esté escuchando, como si estuvieran espantados por la pregunta. Se paran en seco. Inmediatamente Lucas describe, se detuvieron, estaban cabizbajos. ¿Sabes? Esta palabra para cabizbajos es la misma que aparece en Mateo 6:16 cuando Jesús describe a los fariseos que se demudan su rostro cuando ayunan para que se den cuenta que los demás ayunaron. Esta palabra para demudar o para un rostro decaído, entristecido, cabizbajo, es un rostro literalmente significa deformado.
Es un rostro descuadrado por la tristeza. ¿Sabes? Esa cara triste, esa cara deprimida que ves de alguien que está pasando por un dolor cruento, por una situación bastante difícil, y ves esa cara, los ojos amplios, la mandíbula caída, tal vez demacrados, tal vez sus ojos enrojecidos, tal vez mocos por todos lados. Es una cara que está descuadrada, está deformada por la tristeza. Muchos de nosotros sabemos esa cara, la hemos experimentado, la hemos visto en el espejo o la hemos visto en un ser querido. Es una cara totalmente deformada por la tristeza, y estos hombres, Cleofas y su acompañante, tenían este rostro. Se paran en seco y Jesús llega a ver esta cara deformada por la tristeza. En el versículo 19 al 24, estos caminantes le describen a Jesús los eventos y en la ironía le preguntan: ¿eres el único que no sabe lo que pasó? ¿Eres el único que no siente esta tristeza por lo que ha acontecido? ¿Eres el único que no experimentó la injusticia? ¿Eres el único que vivió en impotencia y en frustración por no poder evitar lo inevitable? Pero quiero que te des cuenta que viven en el pasado y por eso están cabizbajos, están deprimidos. Quiero que veas cómo describen lo que aconteció. Ve conmigo del versículo 19 al 24, ve cómo lo describen. Era un profeta, ya no es un profeta. Era un profeta poderoso y se mostró impotente. Continúa. Abrigábamos la esperanza de redención, abrigábamos la esperanza. Me pregunto, ¿ya no la abrigan más? Era un profeta, abrigaban la esperanza, ya no sigue siendo un profeta y ya no abrigan más esa esperanza. Quiero que notes que estas personas conocen la historia. Conocen los eventos que ha pasado. Ellos son capaces de describir los eventos históricos. Saben la teología, saben la historia, lo describen al pie de la letra, lo describen con detalle, incluso describen la resurrección. Del versículo 22 al 24, le describen a este hombre que es Jesús todos los detalles de las mujeres no encontrando el cuerpo, pero están cabizbajos, están deprimidos. Saben que Cristo murió, saben que su cuerpo fue enterrado y que su cuerpo ya no está ahí. Y saben todo lo que Cristo ha hecho porque lo conocían. Eran seguidores de Jesús, sabían lo que había hecho. Me pregunto si en su discusión y en su debate, Cleofas le decía a esta persona: ¿te acuerdas cómo había sanado a la hija de Jairo? ¿Cómo había resucitado a esta persona? ¿Cómo había sanado a la mujer con flujo de sangre? ¿Cómo había multiplicado los panes? ¿Cómo había convertido el agua en vino? Sabían los detalles. Sabían la historia. Y sin embargo, estos detalles eran totalmente incapaces de transformar su vida. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que su fe estaba en el pasado? Era un profeta. Teníamos la esperanza. En su tristeza están cabizbajos y son incapaces de reconocer a Cristo. Su tristeza los ha cegado. Cristo está junto de ellos. Cristo está caminando con ellos cuando ellos están a punto de abandonar a Jesús. Están camino a Emaús, no quieren saber nada de Jerusalén. En su misericordia, Cristo los encuentra. Son capaces de relatar los eventos en el pasado. Cristo ya fue, está en Jerusalén, vamos hacia Emaús. Sabes, lo que habían experimentado de Jesús ya no estaba en el presente. Me pregunto,
esta mañana, si eres una persona confundida y su fe está en el pasado, me pregunto el día de hoy, ¿has visto a Dios obrar en tu vida? ¿O era, era un profeta poderoso? Me pregunto si has escuchado una oración respondida de parte de Dios. Me pregunto si has sentido su consuelo el día de hoy. Me pregunto si Dios ha obrado en tu vida. Si puedes mencionar cómo Dios estuvo presente contigo esta semana. Si no tienes nada, estás confundido. Tu fe se quedó en el pasado. Tu fe no está en el presente. Cristo no ha actuado esta semana en tu vida. Tal vez la depresión y la decepción te ciegan. Cristo está junto de ti, pero eres incapaz de ver. Ya no es lo que antes era. Es incapaz de transformarte, es incapaz de responder a tus oraciones, es incapaz de involucrarse en tu vida. Ya hace tiempo que no ha obrado en tu vida. ¿Eres un confundido o un convertido? Sabes, no solamente estás frustrado, no solamente tu fe está en el pasado, sino que eres incapaz de ver a Jesús. Ve conmigo al versículo 16. Dice Lucas claramente lo que está pasando. No lo reconocieron, no tiene sentido. No tiene sentido. Hablaban de teología, describían lo que había pasado, conocían los eventos, son incapaces de ver a Jesús, son incapaces de ser transformados por lo que han vivido. Jesús los llama torpes y tardos de corazón. Del versículo 27 vemos que Jesús entonces los confronta y abre las escrituras. Imagínate, estaría loquísimo estar en ese versículo junto con esos peregrinos de Maús. Jesús abre las escrituras y les explica desde Moisés hasta el último profeta cómo todo apuntaba a Jesús. Me imagino que habría de ser la mejor prédica del mundo. ¿No te parece? Es Jesús. Es Jesús conectando todos los puntos. Como Moisés, Malaquías, Jeremías, Isaías, Oseas, como todo apunta hacia Jesús. Termina el versículo 17 y yo me esperaría que estos hombres estuvieran postrados, alabando a Jesús. No hay absolutamente nada. No hay una reacción. Solo hay un sentimiento en su corazón que ahorita lo vamos a ver. No hay una reacción clara. No hay una decisión. No hay una convicción. No hay adoración. Quiero que notes esto. Es posible saber mucho de Biblia sin conocer a Jesús. Es posible saber mucho de Jesús sin conocerlo. Es posible saber mucho de teología sin ser transformado. Es posible venir a la iglesia sin un encuentro con Jesús. Es posible cantar alabanzas sin ser transformado. Es posible tener una plataforma sin llevarle gloria a Dios. Es posible llamarte cristiano sin serlo. Me pregunto el día de hoy, ¿cuántos habrá así aquí? Saben de teología, crecieron en un hogar cristiano, los fuerzan a venir,
Si no, imagínate la presión social, si no, imagínate la explicación que le tengo que dar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, olvídate, vengo a la iglesia, escucho el evangelio, bla, bla, Cristo murió, bla, 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 sí, ¿qué va a pasar el lunes? ¿Qué vamos a comer? Día tras día, tras día, tras día, sabemos lo que es Jesús, sabemos quién es Jesús y no creemos en Él. Torpes y tardos de corazón. Jesús está delante de ellos y son incapaces de reconocerlo. Es posible estar lleno de doctrina sin devoción. Es posible tener una plataforma sin un testimonio verdadero. Es posible codearse con los grosos del movimiento reformado sin una transformación real, interior, en tu corazón. Sabes, hay un predicador del siglo XVIII, Thomas Chambers, un pastor escocés conocido por su habilidad para predicar, por su elocuencia, por su iglesia cada vez más grande, que pasó años, sus primeros años, su primera década en el ministerio, sin conocer a Cristo. A través de la epístola de Gálatas se da cuenta que no conocía el evangelio y después escribe: prediqué corrección sin conversión, deber sin deleite, moral sin misericordia. ¿Estás amargado? ¿Estás frustrado? ¿Tu fe está en el pasado? ¿No ves a Jesús? ¿Eres confundido o convertido? ¿Cómo saber si eres un convertido? Déjame terminar con estos 3 puntos. ¿Cómo saber si eres un convertido? Porque ves a Jesús. Del versículo 30 y 31, Jesús entra a su casa, lo invitan. Quiero que te des cuenta que no es hasta que hay comunión que sus ojos son abiertos. Entonces se les abrieron sus ojos. Quiero que te des cuenta que esta acción es una acción divina. Se les abrieron sus ojos. No dice y ellos abrieron sus ojos. Se les abrieron sus ojos. En otras palabras, no es hasta que haya una comunión con Cristo que toda la historia y toda la teología y todos los versículos tienen sentido. No es hasta que haya una verdadera comunión con Cristo que hay una verdadera conversión. Sus ojos estaban cerrados, entonces se les abrieron sus ojos. Jesús pasa tiempo con ellos, platica con ellos. Hay una amistad con ellos y Jesús les abre sus ojos. Puede ser muy instruido, pero poco transformado. Puede ser muy educado, pero poco convertido. No es hasta que hay una comunión verdadera, que hay una conversión verdadera. Ahora, mira, te cuento algo. En la iglesia, lo que hacemos es crear oportunidades para que tú puedas encontrarte con Cristo. A través de la predicación, a través de la alabanza, a través de grupos pequeños, a través de animarte a abrir tu corazón, pasar tiempo con los hermanos. Pero sabes, no va a haber una verdadera conversión, un verdadero conocimiento de Jesús hasta que tú pases tiempo con Jesús y en su comunión Él te abra sus ojos. Me pregunto cómo es, por ejemplo, que te preparas para encontrarte con Jesús cada domingo en la mañana. Me pregunto si tratas de acostarte temprano. Me pregunto si te levantas temprano. Me pregunto si vienes preparado, tal vez para anotar, para recordar. Me pregunto si después lo que vemos aquí lo platicas con alguien, repasas tus notas. Me pregunto si estás encontrando a Jesús en tu casa. Cuando nadie
te está presionando a hacerlo. Me pregunto si hay un deseo genuino de encontrarte con Jesús, y todo lo que estamos aquí hablando y todo lo que estamos repasando entonces tiene un verdadero efecto en tu corazón porque encuentras a Jesús. Y recuerdas la predicación y recuerdas la alabanza y recuerdas cómo un versículo martilló tu corazón y te encuentras con Jesús y tus ojos son abiertos. Y ahora eres capaz de ver lo que antes no veías. Y ahora eres capaz de ver a Cristo. Y ahora eres capaz de conocerlo. Y ahora eres capaz de tener una relación con Él. Me pregunto si estás viendo a Cristo durante tu semana. ¿Cómo es que estás creando espacios para ver a Cristo? No es hasta que hay un verdadero conocimiento, que hay una verdadera conversión. No solamente ven a Cristo, sino que los convertidos son movidos. Porque ven a Jesús, entonces todos sus afectos, sus afecciones son ordenadas y todo tiene sentido a la luz de quién es Cristo. Ve conmigo versículo 32. No ardía nuestro corazón mientras hablaba. Quiero que notes esto. Ellos están viendo lo que sentían hacia atrás y no tiene sentido hasta que encuentran a Jesús. Están sentados en la mejor predicación del mundo. Es Jesús hablándoles desde Moisés hasta el último profeta. Su corazón estaba ardiendo. Había algo en la palabra que los movía. No es hasta que ven a Jesús, porque todavía sus ojos estaban cerrados. No es hasta que tienen una comunión con Jesús que ahora todas sus afecciones tienen sentido. ¿No movía nuestro corazón lo que estábamos escuchando? Sabes, muchos de nosotros confundimos pasión con devoción. Y sabes, tomamos decisiones basadas en unas pasiones fuertes pero temporales. Y cuando la Biblia confronta esas pasiones, lo único que podemos decir es que siento paz. Es que en verdad lo siento. Sabes, mucha pasión no significa devoción. Devoción son tus pasiones ordenadas a la luz de las Escrituras y un encuentro con Jesús. Estos hombres encuentran a Jesús, lo ven, sus ojos son abiertos y ahora entienden lo que sentían. Son movidos por lo que Jesús está hablando, entienden lo que Jesús está predicando. ¿Sabes que es posible? Es posible ser movido sin ver a Cristo. El corazón de estas personas estaba ardiendo antes de que sus ojos fueran abiertos, ¿no es cierto? Es posible ser movido sin ver a Cristo. Somos movidos por una idea de Jesús que nosotros nos formamos. Un Jesús que bendice nuestros sueños, un Jesús que nos echa porras, un Jesús buena onda y somos movidos hacia ese Jesús. Sabes, es posible ser movidos sin ver a Jesús, es imposible ver a Jesús y no ser movidos. Porque la fe verdadera siempre da frutos. Porque no hay un convertido, verdadero convertido que viva tibio. Porque su palabra hace arder nuestros corazones y mueve nuestras afecciones. Hay una historia de un astronauta, James Irwin. Sabes, este James Irwin era un astronauta de Apolo 15, ahí en 1970. Muchos de nosotros ya todavía no habíamos nacido. Yo ya casi había nacido ahí. La cuarta misión al Apolo, James Irwin no se consideraba religioso. James Irwin fue a esta misión al Apolo 15, se paró sobre la luna y cuenta su historia que fue impresionado por todo lo que veía y la idea de que la Tierra, por más explicaciones científicas que tenía, el ver a la Tierra flotando absolutamente de la nada fue algo que lo impresionó, lo humilló.
Y sabes, escribe, mientras miraba la tierra desde la luna, sentí que mi corazón ardía. Me di cuenta que Dios no había enviado al hombre a la luna para explorar, sino para que descubriera a su creador. Continúa, dice, nunca antes había sentido tan cerca la presencia de Dios. Porque no podía dejar de pensar, el Dios que creó todo esto, me conoce a mí, me creó a mí. Sabes, este hombre después renunció a la NASA, creó una fundación y su misión era compartir fe en Cristo y llevar ayuda humanitaria a regiones necesitadas. Quiero que veas cómo su encuentro con Jesús lo llevó a tomar decisiones, ¿no es cierto? Es imposible no ver la grandeza de lo que es Dios y regresar como si nada. Me pregunto si has encontrado a Jesús, si lo has visto, si has sido movido, si has tomado decisiones esta semana que creías tal vez imposible tomar. Pero al ver a Jesús te movió a tomar decisiones. Me pregunto si su gracia te ha movido una vez más. Si has visto lo que eres, lo que verdaderamente eres delante de la cruz de Cristo, si te has sentido ineficiente, incapaz de amarlo como se debe, si has visto tu pecado por lo que verdaderamente es, si Dios te ha mostrado la fealdad de tu corazón y lo que hay en tu mente y te sientes tan sucio, incapaz de postrarte delante de Dios, que su gracia una vez más te mueve. Y sabes, como el salmista, no puedes dejar de alabar a Dios. Alaba, alma mía, a Jehová. Alaba, alma mía, su santo nombre. Alaba, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien rescató tu vida del hoyo, quien te colma de favores y de bendiciones. Alaba, alma mía, a Jehová, hermano. Tu corazón es movido por recordar cómo te sacó del hoyo, por cómo te colma de favores y de bendiciones. Me pregunto si eres un convertido o un confundido. Si tu fe está atorada en el pasado, si eres incapaz de ver cómo Dios obra hoy, cómo te sustenta, si vives amargado porque Dios no te dio algo como si te lo merecieras. ¿Podrías nombrar algo que te puedas merecer delante de Dios, que puedas decirle, me lo merezco? Seguramente no has visto su gracia. Fíjate, el convertido habla en el presente. Del versículo 33 al 35 relatan después de que Jesús les abre sus corazones, de que tienen comunión con Dios y estaban ahora cabizbajos. Quiero que notes el contraste. Estaban cabizbajos, estaban frustrados, estaban peleándose, si era el matrimonio, estaban ahí agarrándose, estaban culpándose unos a otros, estaban justificándose, estaban frustrados, estaban cabizbajos, su fe estaba atorada en el pasado, no podían ver a Jesús. Jesús les abre sus ojos, tienen comunión con Jesús, ahora sus emociones tienen sentido, todo se alinea, saben quién es Jesús y quiero que veas lo que pasa del versículo 33 al 35. Salen de su encuentro con Jesús. Y es una fe viva, presente. No están cabizbajos. Es cierto, decían. Es cierto, Jesús ha resucitado. ¿Te das cuenta cómo ese encuentro los transforma en testigos? Cómo no necesitaron estrategias ahí plásticas, superficiales para tener una vida de evangelismo. No tuvieron que tener una fecha ahí para que pudieran encontrar un extraño y pudieran ahí vomitarle todo el evangelio y tratar de convencerlo y aventarle ahí un folleto, regresarse a su casa y jamás volver a hablar de Cristo. ¿Te das cuenta que eso no es el evangelismo? Estaban tan emocionados de lo que había pasado que salieron corriendo. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado, ahora salen anunciando lo que habían experimentado, salen ahora relatando todo lo que habían vivido, no frustrados, no cabizbajos, emocionados. Sabes, muchos de nosotros estamos más emocionados de la película que vimos la semana pasada y le hablamos a todos nuestros amigos de esa película, de esa serie, padrísima, sí. Jamás le hemos hablado a alguien de Cristo.
porque estas personas vivían en el presente, estaban emocionadas, conocían a Jesús. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa todo esto? Me pregunto otra vez, ¿estás frustrado? ¿Estás confundido? ¿Estás decepcionado de tu fe? ¿Has visto a Jesús últimamente? ¿Jesús obró en ti esta semana? ¿Hoy? ¿Jesús camina contigo? Estoy convencido que sí. Estoy convencido que si tu frustración te ciega, tu decepción te ciega, tu fe en el pasado está atorada en el pasado. Ahora fíjate, te animo a hacer algo esta semana. Entre semanas, si puedes hacerlo diario, hazlo diario. Siéntate con tu familia, siéntate con tu amado, siéntate con tus amados. Separa ese tiempo. Puedes hacerlo durante la comida. Se juntan durante la comida, la cena, el desayuno y pregúntense, oye, ¿cómo obró Dios hoy? ¿Qué hizo Dios? ¿Dónde lo viste? Cuéntame. ¿Cómo te movió? ¿Qué leíste? ¿Qué hizo la semana? ¿Qué hizo ayer? Sabes, el 10% de la gente va a abandonar la iglesia el próximo año. Podría ser uno de tus amados, podría ser tú. ¿Sabes por qué? Porque estás frustrado, porque tu fe está en el pasado, no ves a Jesús. ¿Podrías juntar a tus amados, recordarles cómo Dios obra, que ellos te recuerden una vez más cómo Dios camina contigo, cómo es un Dios vivo, cómo es una fe presente, cómo no puedes estar frustrado con un Dios bueno? Sabes, a mí se me olvida que Dios está conmigo, que Dios es bueno, que Dios sigue obrando hoy. Y no quiero ser no quiero ser un confundido. ¿Eres un confundido o un convertido?